Bien, ahora lo que vamos a ver son los procedimientos. ¿Sí? Si pudieron ver un poco en el aula lo que era la definición de un procedimiento, ¿sí? ¿Qué era? Era un conjunto de instrucciones que estaba alojado, vamos a decirle, en una caja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos armar un procedimiento? De la siguiente manera en Java. ¿Sí? Entonces, tiene la palabra reservada public static, ¿sí? Void, que esta es una palabra que vamos a entender ahora sí. Void quiere decir vacío. El nombre del procedimiento, voy a abrir paréntesis, llaves y adentro todas las instrucciones que necesito para ese procedimiento, ¿sí? Y cierro la llave. Bien, entonces, recuerden, un procedimiento es como una caja donde voy a poder tener alojado varias instrucciones, las que necesite. Bien, y se van a caracterizar porque tienen la palabra void, de vacío. O sea, va a ser un procedimiento que no devuelve nada. ¿Qué quiere decir no devuelve nada? Lo vamos a ver cuando veamos una función. Entonces, tenemos nuestro procedimiento, ¿sí? En este caso va a haber dos tipos, uno sin parámetros y el otro con parámetros, ¿sí? Entonces vamos primero a entender cuál es el procedimiento sin parámetros, lo vamos a ver en la práctica y luego vamos a pasar con parámetros. Entonces, primero principal, recordando que tenemos nuestro proyecto, ¿sí? En este caso le puse el nombre procedimiento, que vamos a empezar a llamarla, ¿sí? Nuestra clase, ¿sí? Public class procedimiento. Entonces, cada vez que armamos una clase, ¿sí? Automáticamente NetBeans me crea un nuevo proyecto y una clase con el nombre del proyecto. Entonces, tenemos nuestra clase que abarca de esta llave hasta el final. O sea, todo esto es una clase, ¿sí? Y adentro de mi clase tenemos el método main, ¿sí? Que si se dan cuenta se arma exactamente igual que un procedimiento. Entonces vamos a empezar a hablar de a poquito entre un método, procedimiento, método, función, ¿sí? Para luego dejar directamente la palabra método y automáticamente nosotros tenemos que entender cuándo es un procedimiento, cuándo es una función. Pero por ahora vamos a llamar un método procedimiento, método función. En este caso, fíjense que el método main, ¿sí? Método procedimiento main, se arma de la misma manera. Public static void, el nombre del procedimiento, ¿sí? Y acá va a ser como la segunda que está ahí, que después la vamos a ver, que recibe unos parámetros. Bien, entonces, ¿dónde se arman los procedimientos? En este caso, fuera del método main, ¿sí? Entonces me tengo que ubicar afuera y afuera de mi método, ¿sí? Y no afuera de mi clase, ¿sí? O sea, yo no lo puedo hacer acá, me va a tirar error. Tengo que estar dentro de lo que sería mi clase, ¿sí? Pero fuera de dónde, de mi método main. Entonces me pongo por acá, ¿sí? Los puedo tener arriba también, pero siempre fuera de mi clase. Entonces, repasando cómo se creaba un método procedimiento de la siguiente manera: public static, ¿sí? Hasta ahora se parece mucho al método main. Viene la palabrita reservada void, que dijimos que significaba vacío, que la vamos a entender cuando veamos cuando es una función. Y el nombre de mi procedimiento, en este caso lo vamos a llamar presentación, ¿sí? Mi método procedimiento se llama presentación. Abro paréntesis, abro llave y cierro llave. Y dijimos que dentro de las llaves puedo poner todas las instrucciones que tenga este procedimiento, en este caso el procedimiento que se llama presentación. Entonces acá vamos a poner varias líneas, sin el cual va a tener mi procedimiento. Hola, ¿sí? Voy a copiarlo varias veces. La soy tanto, vivo en y estudio. Sí, entonces acá están todas mis instrucciones, ¿sí? Que va a tener que mi procedimiento. Si acá puse unas salidas por consola, pero pueden ser sumas, lo que quieran, ¿sí? Pero es que mi procedimiento
se llama presentación. Ahora, ¿cómo voy a llamar a mi procedimiento? Lo voy a hacer siempre de donde, desde mi método principal, que es el método main, ¿sí? Hasta donde veníamos trabajando ahora. Recuerden que acá, si yo lo corro acá, fíjense que no va a imprimir nada. ¿Por qué? Les tengo que decir al método main, o sea, este método donde se recuerdan, se aplican todas las operaciones que veníamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Darle una instrucción. En este caso le damos un south o no. Entonces acá vamos a poner el primer south. Este es un procedimiento. Dos puntos. ¿Sí? Si lo corro, va a ejecutar esta línea. Y ahora, yo quiero que llamar a dónde? A mi procedimiento, que es lo que se llama llamar, invocar a un método que ahora lo vamos a llamar invocar un procedimiento. Entonces, ¿cómo se hace llamar a un procedimiento? De la siguiente manera. Se pone el nombre del procedimiento. En este caso se llama que presentación. Los paréntesis que corresponden y punto y coma. Entonces, con esta acción estoy haciendo que llamando a este procedimiento. Que este procedimiento, ¿qué tiene adentro? Todas estas líneas de código. Hola, soy Vivon y estudio. Entonces, lo que va a hacer el método main, ¿sí? Va a ser primero llamar a esta instrucción y luego va a llamar a este procedimiento. Que este procedimiento viene acá y lo que va a hacer estas 5 líneas de código. Perdón, estas 4 líneas de código. Entonces, voy a ejecutarlo y si corre bien tendría que hacer lo que vengo haciendo. Entonces, este es un procedimiento, lo llama, viene acá, ejecuta toda esta línea y viene acá. Y acá que dice, bueno, voy a llamar a un procedimiento. Sale del método main, lo llama, ¿sí? Viene acá a mi procedimiento que se llama presentación y adentro tiene estas líneas. Entonces, ¿qué hace? Agarra todo lo que tiene mi procedimiento y lo pone acá. Entonces me ejecuta. Ahora soy Vivon y estudio. ¿Sí? Y yo puedo llamar varias veces a un procedimiento. ¿Sí? Las veces que yo las necesite. Cuando empiecen a hacer ejercicios van a poder llamarlas varias veces. Entonces acá, por ejemplo, voy a llamarlo de nuevo. Presentación. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué va a pasar? Lo va a imprimir cuántas. Porque estoy llamando la primera y segunda. Va a imprimir 2 veces toda esta línea de código. Bien. Fíjense que en el resultado primero llamó, ¿sí? Una vez y luego llamé otras veces. Y así puedo llamar todas las veces que yo necesite llamar a ese procedimiento, ¿sí? Por algo está bueno aprender a hacer procedimientos porque me agiliza mucho código. Imagínense si tengo que repetir 100 veces la misma línea, ¿sí? Tendría que escribir 100 veces. En cambio, acá escribo una vez y la llamo. Ahora, también sirve cuando voy a modificar. Imagínense si tienen una línea de código de 200 líneas, ¿sí? Un ejemplo así muy burdo. eh, y le dicen que bueno, tienen que modificar porque no les cerró los números o nada. Van a tener que modificar en todas las líneas. Entonces un procedimiento nos sirve para eso, para tener una sola vez. Y si lo arreglamos en el procedimiento, nos olvidamos, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Va a replicar en todas las veces que nosotros hayamos llamado a ese procedimiento. Bien, ¿sí? Entonces, volviendo un poquito, voy a borrar acá, nuestro procedimiento armado. Recuerden que se hace siempre fuera del método main, ¿sí? Tiene las palabras reservadas public static y la nueva palabrita que se llama void, que esta sí tenemos que entender que es vacío, ¿sí? Porque es un procedimiento que no devuelve nada. Vamos a verlo ahora después con las funciones. El nombre de mi procedimiento, abro paréntesis, abro llaves, adentro todas las instrucciones que necesito y cierro llaves. ¿Cómo lo llamo? Lo llamo, ¿sí? Invocando dentro del método main, ¿sí? Dentro del método que veníamos trabajando. Bien, pero con esto estamos viendo un procedimiento, ¿sí? Sin parámetros. Vamos a ver que con parámetros, ¿sí? Fíjense que la única diferencia es que acá recibe dos tipos de datos. ¿Sí? Fíjense que acá está recibiendo tipo de dato entero A y tipo de dato entero B. Entonces, se arma de la misma manera. Public static void, de vacío, o sea que es un procedimiento que no devuelve nada. El nombre del procedimiento
abro los paréntesis, y a diferencia del sin parámetros, acá recibe parámetros. Dos parámetros que pueden ser dos, como pueden ser los que necesite. En este caso vamos a probarlo con dos parámetros de tipo entero. Cierro los paréntesis, abro llave y adentro las instrucciones que quiero. Pueden ser operaciones, salidas por consola, o la idea de hacer un procedimiento con parámetros es que reciba datos y haga algo con esos datos acá adentro. Y cierro mi llave. Entonces vamos a probarlo. ¿Sí? Entonces acá vamos a salir de acá y vamos a poner un south. Vamos a copiar este. Este es un procedimiento con parámetros. Y para ello, para que tenga parámetros, tengo que recibir algo. ¿Sí? No puede recibir nada, un parámetro, ¿sí? Un procedimiento con parámetros. Entonces vamos a crear dos tipos de datos enteros A, que va a tener asignado 10, y un tipo de dato entero B, que va a tener el número 10. ¿Sí? Entonces tengo dos variables, tipo entero A, B, que tienen asignado el valor 10. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer ahora un procedimiento que reciba dos datos. ¿Sí? Vengo acá y repito, siempre los procedimientos los voy a hacer fuera de mi método main, ¿sí? Pero no fuera de donde, de mi clase principal. Entonces me pongo también, ojo que a veces suele pasar que uno comete el error y crea un procedimiento dentro de otro, eso está mal. Entonces también tiene que estar atentos a no hacerlo dentro de otro método. Entonces siempre fíjense cuando empieza una línea, cuando cierra otra llave. Entonces me pongo afuera y voy a crear mi procedimiento. En este caso lo que vamos a hacer es sumar dos enteros. Entonces public static void, ¿sí? Hasta acá es lo mismo de siempre. Ponemos el nombre del procedimiento, que lo vamos a poner suma números, y acá es la diferencia con un procedimiento sin parámetros y con parámetros. Y acá lo que vamos a hacer es que reciba dos tipos de datos enteros. Entonces primero ponemos el tipo de dato que va a recibir, int a. Entonces acá, si lo hacemos así, va a recibir solamente que un parámetro, pero nosotros necesitamos que reciba que dos parámetros. Entonces, ¿cómo se separan la cantidad de parámetros que reciba? Por una coma. Pongo una coma y va a recibir otro tipo de dato entero, int b. ¿Sí? Bien, y nos quedó armado así los parámetros que está recibiendo. Y a continuación siguen llave de apertura y llave de cierre. ¿Sí? Y ojo, porque ya están empezando a tener varias aperturas de llave y cierre. Tienen que estar muy atentos. Por eso siempre les digo que en los primeros ejercicios comenten, ¿sí?, su código. Entonces llave de cierre de suma números, por ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, tenemos nuestro procedimiento con parámetros armado, y adentro lo que voy a hacer es hacer algo con lo que está recibiendo, con estos datos que está recibiendo. Y vamos a hacer, por ejemplo, una suma. Entonces, para eso puedo crear adentro de mis procedimientos variables. Entonces, le vamos a poner suma total, por ejemplo, ¿sí? Que va a ser igual a ¿qué? A que sume estos dos números. Entonces, ¿qué voy a hacer? A más B. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este procedimiento? Va a recibir dos tipos de dato entero, entero A, entero B. Adentro va a tener creada una variable que se llama suma total. ¿Y qué va a hacer? Va a almacenar A más B. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito que tire por consola ese dato. Entonces hago que un south. ¿Sí? La suma de los números es, ¿sí?, como lo venían haciendo, concateno y pongo suma total. Bien, entonces este procedimiento con parámetros lo que hace es tirar por consola suma total, ¿sí? Y también explicando un poquito, recuerden que todo lo que hace, si un procedimiento lo hace internamente. Nosotros, si lo vamos a llamar, como no va a pasar nada, solamente vamos a que a llamarlo, ¿sí? Entonces tenemos el procedimiento suma números que recibe dos datos de tipo entero. ¿Y cómo lo llamamos? De la siguiente manera que llamamos el procedimiento sin parámetros, ¿sí? Pero va a haber una pequeña diferencia. Entonces acá vamos a poner cómo llamarlo. En este caso se llama suma números, ¿sí?
mi procedimiento se llama que suma números. Y hay que estar atento con los nombres porque si nos equivocamos no va a llamar a ese parámetro. Bien, suma números, paréntesis, y en este caso, como es un parámetro, un procedimiento con parámetros, tengo que sí o sí, si lo voy a llamar, pasarle los datos. En este caso recibe una variable de tipo A, coma, y una variable de tipo B. ¿Por qué? Porque recibe que dos datos, ¿sí? Y punto y coma. Ahora, si yo no le paso, si estoy llamando a mi procedimiento que recibe parámetros y no le paso ninguno o le paso un solo parámetro, me está tirando un error. ¿Por qué? Sí o sí, si estoy invocando este procedimiento con parámetros, me está pidiendo que le pase dos datos. Si yo le paso uno, jamás me va a hacer nada o me va a tirar error. Entonces, si ven que en un procedimiento le está tirando errores, que puede pasar que están llamando mal a la función o no le están pasando los parámetros adecuados. En este caso, para pasarle los parámetros se separan por comas también. Entonces acá le estoy diciendo que estoy pasando la variable A y la variable B. Bien, y en este caso le estoy pasando la variable A que vale 10 y la variable B que vale 10. Entonces, ¿qué hace? Cuando llega a esta línea acá, lo que va a hacer es llamar al procedimiento. Vamos a dar cuenta que baja así en forma secuencial, viene acá, llama suma números, recibió un tipo de dato entero A con valor 10, un tipo entero B con valor 10. ¿Qué hizo adentro de mi procedimiento? Creo una variable que se llama suma total y ahí hizo la suma, almacenó A más B, lo guardó en suma total. Y luego, ¿qué hizo? Imprimió, ¿sí?, por consola con el valor de suma total, que si lo hicimos bien tendría que dar que 20. ¿Sí? Entonces vengo acá, pongo play y me haría todo el código. Y como verán, fíjense, este es un parámetro con un procedimiento con parámetros, la suma de los números es 20. Vean, ¿sí? Entonces, repasando un poquito lo que es un procedimiento con parámetros, en este caso, a diferencia de sin parámetros, sí o sí recibe, bien, datos, algún tipo de datos. Pero tengo que aclarárselo cuando estoy armando mi procedimiento. ¿Qué tipo de datos? Si es entero, ¿sí? Y qué voy a hacer adentro. Bien, bueno, espero les haya quedado claro. Los invito a que creen sus procedimientos sin parámetros y con parámetros, ¿sí? Y cualquier duda que tengan me lo van avisando. Muchas gracias.